Hola, apreciado colega. Hoy vamos a ver la teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por Garnier y la vamos a ver porque tiene mucha importancia en cuanto a determinar cuáles son los estilos de aprendizaje de nuestros participantes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando comprendes qué es la inteligencia y encuentras que existen varias clases de inteligencias, se nos amplía nuestro panorama, pero también podemos sintonizar mejor el reto del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de enfocarnos en la inteligencia y en el estilo de aprendizaje de cada uno de los miembros participantes. También es importante comprender que hasta hace relativamente poco se creía que solo los matemáticos eran inteligentes. Hoy sabemos muy bien que hay diferentes clases de inteligencia y que ello nos permite también establecer una relación mejor con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la inteligencia al enseñar debe compaginarse con la inteligencia al aprender. Para adelantarnos un poco, la forma como tú aprendes más fácilmente será la forma como tú vas a tender a enseñar. ¿Qué es clave saber entonces? ¿Quién fue el precursor de la nueva visión de inteligencias? ¿Qué es la inteligencia en un par de definiciones sencillas? Las diferentes clases de inteligencia y qué relación tienen con la enseñanza. Para comenzar, recordemos que Howard Garnier es el psicólogo norteamericano que nació en 1943, hoy todavía vive, que investigó y desarrolló toda la teoría relacionada con las inteligencias múltiples. Él escribió un libro que se llama Las estructuras de la mente, donde explica claramente cuáles son esas inteligencias y cómo funcionan. Es profesor de la Universidad de Harvard y fue conocido por haber formulado esta teoría de inteligencias múltiples hacia 1983. Eso hizo que él ganara el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. ¿Qué es la inteligencia entonces? Garnier la define como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. A mí me parece más interesante esta otra definición, que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Garnier empezó por determinar que hay diferentes tipos o clases de inteligencia. Aquí tú puedes ver una copia de su libro. Fueron 7 inteligencias que él mencionó en este libro y son, primero, la inteligencia lingüística, segundo, la inteligencia lógico-matemática, la tercera, inteligencia espacial, cuarta, inteligencia musical, quinta, inteligencia corporal sinestésica, sexta, inteligencia intrapersonal, séptima, interpersonal, y posteriormente se han agregado otras inteligencias de las cuales Garnier ha sido un contribuyente, pero que también han estado en manos de otros autores. La octava inteligencia que se reconoció fue la inteligencia naturalista o ecologista. También hoy hablamos de la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar nuestras emociones, y hoy también se está aceptando que existe una inteligencia espiritual, es decir, la que tienen aquellas personas que pueden conectar con lo no material. Veamos cada una de estas inteligencias para poder familiarizarnos y después aplicarlas al proceso enseñanza-aprendizaje. La primera es la inteligencia lingüística, es esa capacidad notoria de manejar el lenguaje hablado, escrito u otros tipos de lenguajes. Se evidencia esta inteligencia en escritores, poetas, buenos redactores, buenos locutores, etc. La segunda es la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de resolver problemas de lógica y de matemática estructurada. Es muy evidente en científicos, matemáticos, ingenieros y otras profesiones. La inteligencia espacial es esa capacidad de visualizar modelos mentales en 3 dimensiones y poder explicarlas y después llevarlas al contexto de la realidad. Es evidente en personas que navegan como marineros, pilotos, que diseñan como ingenieros, que son personas que intervienen en realidades como los cirujanos, en artistas como los escultores o arquitectos y en los decoradores y diseñadores. Sigue la inteligencia musical, que es esa capacidad para dar manejo a la combinación de sonidos, armonías, ritmos y expresiones musicales de todo tipo. Es evidente en cantantes, compositores, intérpretes de instrumentos y músicos en general.
La inteligencia corporal sinestésica es la capacidad de utilizar el cuerpo para el arte, el deporte o realizar actividades físicas. Es evidente en deportistas, en artesanos, en cirujanos y bailarines, gente que trabaja con su cuerpo y sus manos para crear o desarrollar cosas. Sigue la inteligencia intrapersonal, que es esa capacidad que le permite al ser humano conocerse y entenderse a sí mismo. Es evidente en filósofos, científicos, maestros, terapeutas. Y le sigue la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entenderse con otras personas y trabajar con ellas. Es evidente en políticos, clérigos, profesores, psicólogos y administradores. A ellas vamos a adicionar, la primera que se adicionó fue la inteligencia naturalista. Es esa capacidad de algunas personas para conectar con la naturaleza y los elementos que de ellos se derivan. Muy evidente en biólogos, ecologistas, veterinarios, herbolarios. Se adicionó después la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar, manejar y controlar nuestras emociones y sacar lo mejor de ellas. Evidente en psicólogos, sacerdotes, coach, maestros y otro tipo de personas. Finalmente llegamos a la adición número 3, que es la inteligencia espiritual o trascendente, y es la capacidad de ciertas personas de conectarse con el mundo espiritual o inmaterial. Muy evidente en pastores, sacerdotes, maestros espirituales y otros parecidos. ¿Qué tiene de importancia esta teoría de las inteligencias? Pues como lo mencionamos anteriormente, con la inteligencia que uno aprende es la que va a tratar espontáneamente de enseñar. Es decir, de la forma como aprendes más fácil vas a tender a enseñar. Si yo tengo inteligencia visual, voy a tratar de llevar mis clases a través de la inteligencia visual, pero si tengo en mi audiencia una persona que es sinestésica, va a ser muy difícil que esa persona se quede, se agrade de mi clase y aprenda bastante. Por tanto, tenemos que conocer nuestra propia inteligencia para poder desarrollar la capacidad de dar nuestras clases, diseñar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con otras inteligencias. Por ello, te invitamos a desarrollar este test de inteligencias que vas a encontrar en el link que está abajo en este canal, y te vamos a enviar una retroalimentación sobre cuál es tu inteligencia. Normalmente hay una que es dominante y varias que son subyacentes, y con eso vas a poder orientarte también de cómo aprender a utilizar esas habilidades comunicándote con gente que tiene otras clases de inteligencia. ¿Cómo se hace esto? Entonces realicemos este test para comenzar a definir tu propia inteligencia, reflexionando en las inteligencias de otras personas para comprenderlas mejor. Posiblemente tengas compañeros, familiares que tienen otras inteligencias y te vas a dar cuenta de cuánto has pasado por alto fijarte en el detalle de qué inteligencia tienen estas personas y por tanto te cuesta trabajo conectarte con ellas. Finalmente podemos aplicar este concepto al diseño educativo, como lo hemos mencionado ya, teniendo en cuenta que si tengo en mi audiencia gente con diferentes inteligencias de la mía, debo desarrollar una capacidad para poder darles a ellos conceptos en su propia inteligencia. Pensamos este ejercicio para comenzar. Revisa tus materiales para detectar si estás usando herramientas que impacten a participantes con diferentes inteligencias. Lo más probable es que encuentres que no está sucediendo así. Evalúa la inclusión de otras alternativas dentro de tu proceso de enseñanza-aprendizaje y ensaya con algún participante de inteligencia marcadamente diferente a la tuya para que te vayas familiarizando en cómo ayudar a las personas a construir su conocimiento utilizando su propia inteligencia. Muy bien, querido colega, ha sido un placer poder compartir contigo estos conocimientos y estos conceptos, y espero que te estén siendo de mucha utilidad como todos los otros conceptos que están aquí en el canal, el taller del profe. Espero que encuentres muchas herramientas, nos des unos buenos likes y te suscribas para seguir compartiendo con nosotros. Hasta pronto.